Hola, bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy voy a hablar sobre la historia de Mesopotamia y de Egipto. Aunque como sería demasiado largo, voy a hablar tan solo sobre la historia de Egipto y después hablaré en otro vídeo sobre Mesopotamia. Para conocer mejor Egipto hay que saber sobre su geografía. El reino de Egipto no tiene nada que ver con el Egipto actual. El Egipto actual tiene también parte del desierto de Libia, mientras que el anterior reino de Egipto se extendía tan solo por los alrededores del río Nilo y el delta. Sus orígenes. Los primeros asentamientos egipcios se encontraron en las zonas del delta del Nilo. Su capital era Yaracópolis, que en la actualidad todavía se está excavando. Aquí podéis ver una imagen de las escaleras que daban al templo principal. El primer faraón de Egipto fue Narmer. Es conocido porque unificó el reino alto y bajo de Egipto, creando la primera dinastía de faraones. El reino era tan extenso que tuvo que dividirlo en regiones gobernadas por nomarcas. La capital se encontró en Memphis, una gran urbe situada entre el Alto y el Bajo Egipto. Algunos lugares destacados son la pirámide de Saqqara, de la que ahora hablaré, y también su sección de templos. Las tumbas. Hasta ahora los faraones se enterraban en mastabas, que eran sepulcros rectangulares que tenían una entrada en el techo, que daban una pequeña sala donde estaba el sarcófago y una cámara del tesoro. Esto dio lugar a la momificación, ya que al no estar en la arena, esto no se momificaba de manera natural y tuvieron que implementar ese método para que no se pudriese. Pero entonces en la tercera dinastía, Zoser decidió superponer varias mastabas, creando la primera pirámide, la pirámide escalonada de Saqqara, que está en Memphis. Las siguientes pirámides fueron creadas por su descendiente, Seneferum, que creó varias pirámides. Hubo tres intentos. Las dos primeras son la pirámide acodada y la pirámide negra, que intentó crear pirámides, no ya como la de su padre, sino totalmente rectas, pero sus dos primeros intentos salieron mal. Y después ya finalmente al tercer intento creó la pirámide roja, que según él era perfecta, aunque después quedó diminuta en comparación con las pirámides de sus descendientes. Keops, que creó la gran pirámide de Giza, Kefren, que creó la pirámide central de Giza y la Esfinge, y Micerinos, que creó la pirámide más pequeña. El periodo intermedio, tras el largo reinado de Pepi II, empezó a escasear las cosechas y algunos nomarcas tomaron el poder de sus territorios e hicieron lo que les dio la gana. Esto hizo que todo el reino se fragmentase y se crease en una época de caos. Después Mentuhotep II fue un faraón que consiguió unificar de nuevo todos estos territorios, creando el Imperio Medio. Y aquí hubo una época de paz que la verdad es que no duraría demasiado. Durante esta época conseguirían tomar el control de las minas de Nubia, que era un reino sudanés que había al sur de Egipto, y que tiempo después conseguiría dominar Egipto. Una de las ciudades más conocidas es Cocodrilópolis, que sí se llama así, que destacó por convertirse en, de forma irónica, el granero del imperio, destacando porque creó nuevas técnicas de agricultura que hasta entonces no se habían visto, ya que podéis ver una imagen del templo principal de Cocodrilópolis. Después hubo en el año 1750 a.C. Un nuevo periodo intermedio. Esta vez volvió a fragmentarse en el Alto y el Bajo Egipto. Después de estar décadas pegándose entre ellos, se debilitaron y llegaron de Canaán un nuevo pueblo llamado los Hyksos, que conquistaron todo Egipto bajo la dinastía XV e impusieron su propia capital, Avaris. Después hubieron una serie de rebeliones, ya que después de casi un siglo de dominación, bajo las órdenes del faraón y Amosis I, echaron a los Hyksos creando el imperio nuevo, y tras esto vendría una época de esplendor. Algunos de los faraones más destacados fueron, por ejemplo, Tutmosis I. Este faraón consiguió expandir Egipto, llegando hasta partes del desierto de Libia, varios oasis, y también consiguió expandir el imperio hacia el norte, llegando hasta la zona de Levante y parte de Israel. Después, la capital la puso en Tebas, actual Luxor. Y a este faraón tradicionalmente se le atribuye el hecho de ser el primer faraón en ser enterrado en el Valle de los Reyes, que ahora os contaré. El Valle de los Reyes, como dice su nombre, es un valle donde fueron enterrados los reyes, los faraones, ya que en esta época ya se había ido la moda de enterrarse en pirámides, ya que era un imán para los ladrones de tumbas y era muy difícil de construir. Y ahora lo que se va a ver hacer hipogeos,
que eran grandes tumbas subterráneas muy decoradas y donde se colocaban inmensos tesoros. La más conocida es la de Tutankamón, ya que fue una de las pocas en las que no se robó absolutamente nada y estaba intacta. Después los templos. Se crearon varios templos a los dioses eh, como el templo que estaba en Karnak, que también se consiguieron completar muchos otros, como por ejemplo el templo de Luxor. Este templo de Karnak estaba dedicado al dios Amón. Después los faraones. Otros de los faraones más destacados fueron, por ejemplo, la faraona Hatshepsut, una faraona que construyó su tumba en Deir el-Bahari. Después el faraón Amenofis III, que terminó la construcción del enorme templo de Luxor, y después su descendiente Akenatón y su esposa Nefertiti la liaron bastante, prohibiendo todos los dioses excepto su dios, Atón, el dios del circo solar. Después a Tutankamón le tocó comerse todo el marrón y resolver todo lo que habían hecho sus padres. Después Ramsés II. Este fue el faraón más importante de toda la historia de Egipto. Este expandió el reino de Egipto y hizo varias construcciones muy famosas, como por ejemplo Abu Simbel, una serie de templos que hay al sur de Egipto y cerca de la frontera con Nubia, y aquí veis una pintura de cómo era cuando lo descubrieron. Después también hizo la sala hipóstila del templo de Luxor, anterior Tebas, y que se pensaba que era suyo, pero después, reciente descubriendo, se han revelado que en realidad la sala hipóstila la creó su padre, Seti, pero Ramsés atribuyó el mérito borrando todo rastro de que lo hubiese hecho su padre. Los pueblos del mar. Alrededor del año 1200 a.C. llegaron estos pueblos, que eran una especie de piratas que se creen que eran micénicos huyendo de los dorios en la zona de Grecia, o también en las colonias que habían de África. No se sabe con seguridad de dónde vinieron, pero lo que sí que se sabe es que llegaron a Egipto y Mesopotamia y destruyeron varias ciudades, y también por culpa de ellos llegó al final el reino hitita. Tercer periodo intermedio. Hacia el año 1700 a.C. empezó un nuevo periodo intermedio. Este se ocurrió porque sacerdotes y gobernantes libios se rebelaron contra el poder del faraón. Una de las cosas más importantes que hicieron fue, por ejemplo, que fueron al Valle de los Reyes y saquearon muchas de las tumbas, excepto a las de los faraones, ya que con los faraones cogieron las momias y cuidadosamente las llevaron a nuevos sitios. En cambio, para los que eran nobles o no eran la gente del campo, las destrozaron completamente y después enterraron allí a nueva gente. Tras varias décadas de guerras, estuvieron al final muy debilitados, y los reyes nubios de Cus decidieron tomar el poder de Egipto, dando lugar a la dinastía de los faraones negros o dinastía cusita. Esto fue bien hasta que los hititas de Asurbanipal tomaron Egipto. Hubieron algunas rebeliones durante breve tiempo hasta que llegaron los persas y Alejandro Magno y lo conquistaron todo, para después convertirse todo esto en una provincia romana. El helenismo. Alejandro Magno llegó a Egipto, lo conquistó, y una de las ciudades más importantes que creó fue Alejandría. En realidad creó muchas Alejandrías, se cree que alrededor de 10, pero esta fue sin duda la más grande. Además de que aquí hubo una de las maravillas del mundo, que fue el faro de Alejandría. Después de su muerte, pidió que se le enterrase allí y ascendió al poder de Egipto y la dinastía tolemaica, la última dinastía de faraones. La última faraona de Egipto fue Cleopatra, que moriría permitiendo que los romanos convirtiesen Egipto en una provincia romana. Recomendaciones de libros. Para saber más sobre Egipto, los libros que recomiendo son el libro de 24 horas en Egipto, que habla un poco sobre la vida cotidiana en Egipto y cómo era el día a día allí. Viaje al Antiguo Egipto, que habla un poco más sobre su arquitectura y sus edificios principales. Y después Cuentos y leyendas del Antiguo Egipto, que habla más sobre su mitología, sus leyendas y sus creencias. Y bueno, hasta aquí el nuevo vídeo. Espero que os haya gustado y adiós.